Hola, hola, buenas noches. Aquí estamos en este experimento que se nos ha ocurrido dentro del contexto de la campaña constituyente. Así que vamos a estar todos los jueves, pero como yo no me la puedo solo, efectivamente tengo un co-conductor en esta ocasión que les voy a presentar. Solamente decirles, ¿no es cierto?, que es un amigo de hace muchísimos años, pero que además tiene un prontuario, le digo yo, más que un perfil más claro. Ustedes lo van a conocer indirectamente porque es un guionista, un chillanejo primero, que se fue, ¿no es cierto?, a trabajar a Santiago en los albores de su juventud, y allá pasó por varias partes, ¿no es cierto? Estuvo estudiando guión, incluso en España, y llegó para hacernos reír un poco también con algunas locuras en varios trabajos, ¿no es cierto? Pero seguramente los que ustedes más recordarán serán los que estaban asociados, por ejemplo, a ciertas teleseries que ahí nos va a explicar él. Yo me voy a quedar con una parte de su currículum que es la que más me gusta, y es que en su Twitter está bloqueado por Kast, por Chaulson y por Alberto Plaza, lo que para mí implica un tremendo aplauso. Dejo con ustedes a mi querido amigo don Diego Niño. ¿Cómo estuvo la presentación? Muy bien, muy bien. De hecho, ese es el highlight de mi vida, es ese, que me haya bloqueado Alberto Plaza, Kast y Chausson. En un periodo corto de tiempo, además. Vamos a tener que conversar, pero claramente eso que pasó con eso, porque efectivamente parece ser bien interesante el tema ese. Sí, sí, o sea, no, o sea, en realidad es como responder cosas estúpidas nomás o muy inconsecuentes, que a veces uno se apasiona, digamos, y claro, ellos me imagino que deben tener un cierto límite o tienen alguien que les maneja las redes sociales y dice, ¿sabéis que no nos conviene que esta persona siga hablando? Y eso es como una medalla, digamos, de oro, más que de oro, diría yo. Sin duda alguna. Bueno, amigos, gracias por acompañarme en esta aventura, ¿no es cierto?, de Conversa Constituyente, que la estamos partiendo hoy día. Además, hoy día es el primer día donde comienzan, ¿no es cierto?, las campañas electorales a propósito de nuestro desafío que tenemos con respecto a la Asamblea Constituyente. Así que sin duda alguna vamos a hacer un programa que al mismo tiempo tiene algunos ecos de lanzamiento de campaña, si así lo queremos. Estamos súper ilusionados con eso, así que vamos a ir trabajando a eso. Gracias, Diego, por estar, pues cuéntame, pues, ¿por qué aceptaste esta invitación tan loca, güey? A ver, lo que pasa es que para transparentar a la gente que puede estarnos viendo, yo soy coordinador creativo, no sé, como que me parece raro tener un cargo así, pero bueno, soy coordinador creativo de la campaña del Samuel. Y eso surgió básicamente porque hace un tiempo atrás yo vi que él estaba llamando, digamos, buscando gente para que lo patrocinara en su Facebook, y yo desde mi ignorancia absoluta electoral, yo dije, claro, yo lo puedo patrocinar, pero como yo vivo en Santiago hace 20 y tantos años, estoy inscrito en Santiago. Pues Samuel me dijo, no se puede, y yo le dije, bueno, si necesitas ayuda, ¿cachai? Onda, avísame con cosas que tengan que ver como la parte comunicacional de la campaña, etc. Y luego además cometí, no sé si el error o no, de hablarle de una campaña que había visto y decirle todo lo malo que le había encontrado y todo lo que yo haría, y aparentemente eso lo tentó a invitarme a la primera reunión del comando, donde me di cuenta que en realidad yo era la persona que estaba a cargo de eso, y después ya se me ofreció más formalmente el cargo. Y como a mí me interesa mucho que salgan independientes en este proceso, por motivos, digamos, que tienen que ver con todo el mundo y también conmigo en particular, mi familia y ciertas cosas que yo necesito, que creo que en este momento son como el momento de que ocurran, dije ya, pues no puedo decir que no, además estoy semi de vacaciones, digamos, acá en Chillán, porque vivo en Santiago, y en ese proceso, digamos, se creó este programa y también se me ocurrió la brillante idea de decirle a Samuel, oye, que no te entreviste un periodista porque eso va a ser medio fome, y todo. Me dijo, ya, pero tú, y aquí estamos. Mi necesidad de aprobación fue más, así que le dije, sí, claro, yo lo hago. Así que en eso estamos, bueno, y parte también de lo que contaba recién, tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy en particular, ¿no? Que es un poco hablar de Samuel, y digamos como persona, y también del rollo de él como servidor público y la carrera que ha tenido en política.
un poco desde el punto de vista de alguien que efectivamente lo conoce, pero no lo conoce tanto. O sea, para aclararle a la gente, yo al Samuel lo dejé de ver en la U, porque estuvimos juntos en algún momento en la misma universidad, pero incluso en esa instancia creo que no compartimos mucho, porque estamos en carreras distintas, teníamos diferencias, etc. De pasada. Y yo creo que el contacto mayor que tuvimos fue en el colegio en algún momento, que tampoco era tanto, porque también, como ustedes podrán observar en su cara, él es mayor que yo, bastante, no, es como un año mayor, nomás, un año mayor en realidad solamente. Entonces, cuando yo me embarqué en esto, mi motivo era, ok, Samuel yo lo conozco, recuerdo además que en ese tiempo ya estaba muy interesado, digamos, en el centro de alumnos, que era una cosa de la cual mucha gente, incluido yo, huíamos, digamos, ¿no? Absolutamente, así que ya le interesa este tema, A. B, es psicólogo, y yo confío en los psicólogos, digamos, medio a priori, porque no es una carrera que en el fondo uno diga como, oh, voy a llenarme de plata, digamos, sino que principalmente los objetivos tienen que ver con ayudar a las personas. Y 3, el tema de ser independiente, ¿no? Que para mí también es algo importante porque yo al menos creo que este proceso, digamos, si no hay muchos independientes, vamos a terminar, digamos, en las mismas lógicas anteriores, y creo que eso es súper relevante. Entonces, estoy tratando, digamos, de hacer como dicen ahora la gente joven, un disclaimer, ¿no? Para que la gente que está viendo entienda, digamos, que no voy a preguntar cosas como, oye, ¿y tú qué opinas de esto? Sabiendo, porque hay muchas cosas que no sé, efectivamente, de él. Y eso es un poco como la idea de hoy, digamos, de conocer un poco por decirlo de alguna forma, la biografía del Samuel en relación a esto en particular que está ocurriendo hoy día. ¿Sí? ¿Lo hice bien, jefe? ¿Estuvo bien o no? Oye, estupendo, estupendo. Ya vamos en 7 minutos, me deposita en 10 minutos más, me tiene que depositar. Bueno, sí, pues, nos hemos dado, ¿no es cierto?, a esta tremenda aventura de hacer conversación, digamos, de poder ir hablando acerca del por qué estamos metidos en esta, del por qué hemos creído de que es importante hacer nuestros aportes desde aquí, y por qué básicamente Chile quiere cambiar en torno a eso. Entonces, hay preguntas que cada uno de nosotros tiene que hacerse en realidad, y esas tienen que ver con el por qué nosotros queremos que esta cuestión cambie, por qué es necesario que la Constitución cambie, y yo creo que ahí, como yo se lo he dicho, ¿no es cierto?, en varias reuniones que hemos tenido con los equipos, con el equipo que tenemos, aquí lo que no puede pasar es que creamos que simplemente vamos a estar presentes porque, no sé, porque o son amigos míos, o porque les caigo bien, o nada más, digamos. Aquí la cuestión es súper importante, y es que cada uno de nosotros tiene poderosas razones para estar en esto, para creer en esto. Y por supuesto, no todo el mundo puede ser candidato, y en esa dimensión cada uno tiene que buscar los espacios de donde aportar. Y bueno, Diego, yo estoy muy contento de que el Diego haya decidido hacer su aporte a este trabajo de una nueva constitución a partir de la colaboración, ¿no es cierto?, irrestricta, debo decir, conmigo y con el equipo que estamos encabezando. Así que, bueno, Diego me decía, ¿no es cierto?, que efectivamente él va a ir, vamos, porque en las semanas que vienen vamos a ir haciendo el ejercicio de invitar a otras personas también, y se van a someter a las preguntas de ambos, pero principalmente de Diego, que va a ir de alguna u otra forma comunicando y preguntando estas cosas que hay que preguntar. Así que vamos a dejar que Diego también se explaye con sus dudas, con sus preguntas, y decir también que vamos a ir respondiendo algunas preguntas que nos vayan haciendo, ¿no es cierto?, en las redes sociales que estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo en estos momentos, bueno, por mi Facebook personal, ¿no es cierto? Estamos transmitiendo por la página Samuel Constituyente, y también estamos transmitiendo por un nuevo canal que se llama, si lo tengo por acá, se llama Teleñuble. Así que en esas 3 dimensiones vamos a estar recogiendo las inquietudes, digamos, de cada uno. Jefe, ¿me toca? Le toca. ¿Jefe? ¿Me toca a mí? Ah, ya, jefe, ya. A ver. Yo, bueno, el otro día, cuando estábamos en la reunión general del comando, en algún momento se produjo como un disenso con respecto a qué era más importante, ¿no? Si era más importante las ideas o era más importante las personas, ¿cierto?
Y yo creo que esas cosas no son excluyentes, o sea, son, y el ejemplo que yo di era que, claro, cuando la Bachelet decía, no sé, crecer con igualdad, yo le creía porque era ella, pero probablemente si lo hubiese dicho Piñera, ¿cachai? U otra persona no le hubiera creído nada. Entonces, a mi gusto, sobre todo en este proceso, creo yo, en que el tema partidario, o al menos eso fue lo que expresó la gente, digamos, en el plebiscito, está un poco fuera, ¿no? A mí se me hace importante también como entender quiénes son los candidatos, digamos, no solamente las ideas que tienen, porque todos podemos decir que tenemos estupendas ideas, ideas muy progresistas, pero es la biografía lo que soporta eso, ¿no? Cuando yo digo, a ver, pero en la biografía de esta persona se sostienen estas ideas, digamos, hay como una línea de que yo diga, sí, le creo que esto es lo que quiere, o voy para atrás y en realidad digo, como no, sabes que en realidad esta persona, esto es un eslogan, digamos, pero va a ser otra cosa después cuando esté, digamos, en la constituyente. Por lo tanto, mi primera pregunta es, y eso tiene que ver con, porque nosotros no nos conocemos desde siempre, nos conocimos como a los 15, yo creo que por ahí 15, 16, ¿no? En el colegio, estábamos en el mismo colegio. ¿Siempre has sido de acá, del distrito, por decirlo electoralmente, o no? ¿O has vivido, viviste en otra parte, llegaste para acá? ¿Cómo fue esa parte, digamos, como tu infancia, si es que fue fuera o acá? Bueno, en rigor yo nací en Talca, en otro sector, pero nos vinimos Distrito. con la familia, sí, con la familia, debe haber sido a los 6 años, digamos. Y desde ahí que ya definimos de por vida, digamos, la residencia en Ñuble. Así que la verdad es que bastante, el sentir, digamos, es mucho más de acá, de Ñuble. Y el arraigo ha tenido que ver con eso, digamos. Y por eso las cosas que me ha tocado liderar o hacer las he decidido ir haciendo desde Ñuble. Bueno, ahí hay no quiero apuntar a nadie en particular, pero a mí una de las cosas que me llama la atención, siempre me ha llamado la atención con respecto a los partidos políticos y cuando, digamos, designan un candidato a un cierto sector, es que, sobre todo, porque en este caso en que estamos en la constituyente, digamos, son ideas más generales, ¿no? Donde obviamente digamos, el sentir del sector también va a ser importante. Pero a mí me llama profundamente la atención que de repente te pongan a alguien, ¿cachai? Que vive en Santiago, probablemente, ¿no? Que no tiene idea, ¿cachai? De lo que pasa acá, no conoce a la gente, digamos, o sea, tiene ninguna conexión real, salvo que es designado como candidato, ¿verdad? Y lo que justifica eso es que en el fondo él arrienda una casa aquí y eso demuestra que tiene domicilio, que es casi como, digamos, no sé, esta gente que tiene, tiene un domicilio registrado en otra parte para pedir permiso sanitario, ¿cachai? Y va de arriba para abajo. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, es una de las cosas que, y me imagino que se va a discutir en algún momento, que no puede ser así. O sea, no puede ser que si estamos divididos territorialmente en la forma electoral, ¿no? La persona no tenga que demostrar que tiene una casa ahora, que está inscrito como candidato, y no hace 10 años atrás o 5 años atrás. O sea, tiene que haber un mínimo de conocimiento de ese lugar, ¿ya? Por lo tanto, a mí también me parece súper valioso que, además de ser independiente, tú seas una persona que vive aquí, ¿cachai? Porque mucha gente también, y eso lo viví, digamos, en mi generación, la mayoría de mis amigos no están acá, ¿cachai? La mayoría de mis amigos se fueron, están viviendo en Conce, en Santiago, en Los Ángeles, en distintas partes. Por lo tanto, obviamente, en este aspecto grande, ¿no? Que es como la constituyente, una persona que vive en este lugar, ¿cachai? Ya solo por el hecho de vivir en este lugar, yo creo que representa mucho mejor, o podría representar mucho mejor, a las personas que también viven en ese lugar o conviven con él. Bueno, eso era como un palo, digamos, para todos los candidatos que en el fondo están a dedo, digamos, en algún lugar o que han estado a dedo antes. O sea, te encuentro toda la razón. Y tiene que ver básicamente con los vicios de lo que entendemos de cómo ha sido cómo se va utilizando el juego democrático, las elecciones, para poder tener dividendos personales. Una de las razones por las cuales nosotros decidimos en algún minuto no militar en los partidos políticos y estar permanentemente haciendo nuestros aportes desde la independencia, que esto no es nuevo, hay que decirlo, es importante que se sepa porque ha habido todo un movimiento, ¿no es cierto?, con respecto a que el ser independiente es una cuestión que se puso de moda ahora último, ¿no? Y que
y que en esa dimensión hoy día todos somos independientes. En lo particular, yo tengo una historia de independencia que ya viene hace varios años atrás, cuando me tocó, junto a un grupo de amigos, ¿no es cierto?, encabezar la candidatura a alcalde en Chillán Viejo, y que lo hicimos de manera independiente, y que lo hicimos también sumamente comprometidos con una experiencia de arraigo local, digamos, que es a lo que tú te refieres. Pero efectivamente, nosotros acá tenemos la presencia de políticos foráneos que finalmente se distribuyen el país como si fuera un queque. Y este pedazo es para ti y este pedazo es para ti, digamos. Y en esa dimensión lo que de repente cuesta comprender es que las personas le vayan dando como la pasada para que eso vaya ocurriendo. Y eso me parece a mí que es una cuestión que la ciudadanía tiene que percatarse, tiene que darse cuenta y tiene que comprometerse para poder hacer la diferencia entre lo que quiere y lo que de verdad quiere para el futuro y lo que ha hecho hasta ahora. Estar votando por lo mismo, estar pensando que finalmente si sigo votando por lo mismo voy a lograr cambio, es un absurdo. Y desde ahí entonces nace esta iniciativa de poder marcar la diferencia, que junto con con mis compañeros de lista que estamos en Independientes No Neutrales, ¿no es cierto? Creemos firmemente en qué es la diferencia que hoy día tiene que hacerse. Firmemente. Sí, bueno, hay un tema que a mí me pasaba siempre en las presidenciales, sobre todo, que a mí me gustaban candidatos raros, en el fondo, que nadie los votaba, y cuando yo les preguntaba a amigos y hablábamos como de las propuestas, qué sé yo, decían, sí, sí, la raja, pero no va a tener gobernabilidad, ¿no? Que básicamente era no tiene espalda de partido y no tiene un partido grande detrás, o no está en un conglomerado, etc., ¿no? Entonces estábamos como presos en la lógica del partido, por lo cual era como, bueno, tenemos que votar por el que más o menos piensa lo mismo que nosotros, pero, ¿cachai? Que va, digamos, designar un partido, las encuestas o quien sea. Y yo siento que esa lógica también eventualmente podría instalarse en esta elección, pero lo que hay que tener súper claro es que aquí la gente que está yendo, o mucha de la gente que está yendo, porque también hay gente que está yendo para seguir gobernando, digamos, más adelante, no está yendo para gobernar nada, está yendo para crear un marco para que los gobiernos, digamos, de aquí en adelante funcionen de una forma que no sea en contra de la ciudadanía, sino que sea a favor de la ciudadanía. Entonces, ese miedo, en el fondo, como medio atávico ya a estas alturas de decir, como no, es que lo que pasa es que él es independiente, entonces no va a poder. Oye, no, no. De partida hay muchos independientes, y ojalá que salga la mayoría. O sea, yo prefiero 1000 veces un independiente que sea más extremo en su pensamiento, que sea opuesto al mío, a un tipo de un partido que tenga un pensamiento más conservador opuesto al mío, porque por lo menos esa persona tiene la posibilidad de cambiar de opinión. O sea, si yo lo converso con él y le digo, mira, sabéis que esto no es así, por esto y por esto, me decís como, tenés razón. Cuando tú estás en un partido, me imagino, ¿no? Eso no es así. Es como te dicen, loco, vamos a votar esto. Oye, pero es que no, es que vamos a votar esto y probablemente, y ahí viene la gente al tribunal de disciplina, a la gente que la expulsan de los partidos, etcétera. O sea, básicamente, y eso es como un absurdo casi, ¿no? El partido te presta de alguna forma, ¿no? Como la publi, ¿no? El marketing para poder salir y el espacio en una lista, pero eso implica que tú vendes absolutamente tu independencia a ese partido. O sea, de ahí en adelante tienes que ser, digamos, ordenado, disciplinado, etcétera, porque si no, lo que ocurre es que te vas, ¿no? Y eso lo vimos ahora hace poco en el tema de las AFP, por ejemplo, en que todo el mundo estaba rebelándose frente a los partidos porque estaban tratando de sobrevivir políticamente nomás. Pero no era lo común, digamos, antes del estallido social, ni mucho menos. Por lo tanto, eso es una de las cosas que creo que es importante de este proceso, que la gente le pierde el miedo a votar por gente independiente, a votar por gente, también yo escuchaba esto, no, tienen que ser los más preparados. Oye, no, si ya esa cuestión de los más preparados lo llevamos 20 años. Tiene que ser gente que represente a la gente que está en la calle, gente que tenga los valores de esas personas, que defienda a esas personas. No importa que no sea un erudito, que haya estudiado, bueno, un magíster, un doctorado, no sé dónde, porque en la medida que esa persona, ¿cachai?, no tenga la voluntad de ayudar realmente a las personas comunes y corrientes, estamos fritos. Entonces, eso, como invitar un poco a la gente, no solamente por el tema de Samuel, yo digo en general, ¿cachai? O sea, si usted no va a votar por Samuel porque le cae mal o lo que sea, ok, pero busquen un independiente que lo represente, no busquen a alguien de un partido porque esa persona no va a poder necesariamente cumplir lo que les diga porque de repente el partido pasado mañana va a virar por otra parte y ahí vamos a quedar. Ok. Eso es súper importante, lo que tú estás diciendo. Yo quisiera de alguna u otra forma enviar un saludo a quienes son también mis compañeros de lista.
en la lista de independientes no neutrales, ¿no es cierto?, que vamos acá porque vamos buscando todo el mismo objetivo. Así que efectivamente, con cada uno de ellos, ¿no es cierto?, es importante tener la claridad, digamos. Nosotros tenemos que lograr poner gente independiente en la Convención Constitucional. Mira, si es mi nombre, fantástico. Y si es el nombre de otro independiente, fantástico también. Y por lo tanto, fíjate que ahí se va transformando el asunto, porque te das cuenta de inmediato que ya no funcionamos con la misma lógica que lo hacen los partidos políticos, donde principalmente al que había que joderse es a tu compañero de lista. Ya tenemos una diferencia sustancial, porque lo que nosotros estamos haciendo es poder trabajar en conjunto, es poder estar, digamos, trabajando mancomunadamente para poder tener un trabajo que envíe una señal potente. Y ahí están todos mis compañeros de independientes no neutrales, que son los que son las personas, digamos, que están batallando ahí al lado de uno, y a los cuales les mando un saludo, un cariño enorme a quienes también son candidatos junto conmigo en esa lista: Virginia Vergara, Carolina Sepúlveda, Elga Garrido, ¿no es cierto?, Ramón Solá y Clemente Marín, que también está dentro de esa lista. Un abrazo, y también, efectivamente, podemos tener matices con ellos, y esos son los que va a hacer que algunos voten por uno o por otro, pero que no les quepa la menor duda que somos todos independientes de verdad, y ante esa independencia, es esa independencia la que tiene que estar puesta en la Convención Constituyente. Ojo, porque hay personas que estaban en el Congreso y que, haciendo un acto heroico, quisieron, ¿no es cierto?, renunciar a lo que llamaron esos privilegios para poder venir a ser constituyentes. Y la gente ya les dijo que no quería que fueran congresistas, que no quería que fueran ni diputados ni senadores los que redactaran la Constitución. Pero hay gente porfiada que, no obstante eso, renunció a sus puestos y ahora es candidata nuevamente a la Convención Constituyente. Bueno, ellos están en su justo derecho, Diego, pero lo importante es que las personas no nos perdamos. Son años en los cuales nos llevan metiéndonos el dedo en la boca, y es momento de que cerremos la boca para que no nos sigan metiendo el dedo, y al mismo tiempo abramos la boca para gritar fuerte cuáles son nuestros derechos. Ya, ahora voy a preguntar otra cosa. Bueno, es muy larga la historia de cómo nos conocimos más nosotros dos, ¿ya? Voy a resumirla lo más que pueda. Yo hablo muy largo siempre porque tiendo como a meterle detalles entretenidos y todo por mi deformación profesional como de guionista. Trato de que sea súper entretenido todo y es eterno generalmente, como lo que acabo de decir, por ejemplo. Pero básicamente fue que yo estaba en tercero medio, Samuel era el presidente del centro de alumnos, estaba en cuarto, y me pidió que yo armara una lista ya para poder competir por digamos, el centro de alumnos, porque no había ninguna lista, ¿no? Y la lógica de Samuel, bien inteligente, fue como: mira, si tu curso hace una lista, ¿cachai?, el otro curso al tiro, de picado, van a hacer otra, lo cual efectivamente ocurrió. Yo, como no quería hacer eso, digamos, y no quería meterme en eso, como que busqué a una compañera que fuera presidente y a mi mejor amigo, que le mando saludos si me está viendo, el Pato Ramírez, que también es colega de Samuel, que es psicólogo, para que fuera tesorero, y yo me quedé secretario, que yo consideraba que era la pega, digamos, donde había que hacer menos, porque yo decía, ya habrá que anotar, no sé, eso pensaba yo. Esto se nos dio vuelta porque en algún momento mi amiga me dijo que ella creía que era mejor que yo fuera candidato a presidente, porque ella consideraba que a mí era más popular, básicamente, ¿no? En una encuesta mental que hizo ella, no sé, yo tuve que finalmente ser presidente, perdí, ¿verdad? Lo cual fue un alivio en cierto sentido, pero también tampoco quería perder, pero bueno. Y finalmente sí gané algo, porque cuando perdí, la niña más linda del colegio, que a mí me gustaba mucho, me abrazó y me dijo: hoy perdimos. Yo nunca había hablado con ella, con lo cual yo quedé con eso ya, pero súper pagado. Ahora, la pregunta, después de esta explicación larga, ¿ya?, es, porque yo en ese tiempo no conocía a nadie que estuviera interesado en política de mi edad. O sea, yo creo que fuiste la primera persona, probablemente tú, que estaba muy interesado en política. Mi pregunta es, ¿en qué momento te empezó a interesar el servicio público o la política? ¿Qué fue lo que detonó eso, digamos, como en ti? Bueno, en algún minuto determinado las cosas se van dando como para... Uno no tiene mucha claridad en qué minuto pasan las cosas, digamos, tal vez desde el colegio. Yo
estudié algunos años en el Colegio Chillán y como te comentaba en algún minuto, a propósito de que ahí eran otros años estos días, acuérdate que nosotros en los años 80 estábamos en la básica y en eso, y en esos años la dictadura política, la dictadura militar, perdón, que estaba ahí, seguía haciendo sus estragos. Y ahí me acuerdo que en alguna oportunidad echaron a un profesor por razones absolutamente políticas y estando en séptimo básico organizamos una revuelta ahí en el curso. Eso terminó significando como mi salida de ese colegio, que fue como para mejor. Después llegué al Colegio Concepción, que es mi colegio y al cual le mando cariño a todos los profes, a todos los compañeros. Igual. Y nada, pues ahí las cosas se fueron dando nomás y de repente, bueno, pasó esto del centro de alumnos y trabajamos desde ahí varios años en una tarea que es difícil, compleja. Después cuando salimos del colegio, la misma historia en la universidad y luego ya como a la política grande, digamos, yo pasé un breve momento de oscurantismo en el cual hice militancia en un partido político. Por eso cuando hablo de lo nefasto que resultan las maquinarias políticas desde los partidos, lo hablo no desde afuera, digamos, yo milité en un partido político y sé cómo funcionan, y por lo tanto me salí, digamos. A rato a uno le da como vergüenza reconocerlo, pero finalmente encontré de que en ese reconocimiento hay también un valor, el valor de saber cómo funcionan, y de saber que efectivamente es bien complicado y nefasto cómo se toman algunas decisiones. Y desde ahí, desde lo independiente, encontrando el apoyo de harta gente que va como creyendo en lo que tú puedes liderar, se fue dando esto de ir asumiendo esta responsabilidad, encabezándolas dentro de estas formas como más visibles, si tú quieres, pero siempre entendiendo que esto obedece a un proyecto colectivo, y de verdad que es un proyecto colectivo y debe verse y sentirse como un proyecto colectivo. La verdad es que no tiene mucho sentido si fuera de otra manera, digamos. Es súper complicado. Yo entiendo que hay personas que viven de la política y que para esas personas esto se transformó en una fuente de trabajo. Yo encuentro súper delicado que esto sea tu fuente de trabajo. Más bien creo que tú tenés que hacer tus cosas en tu vida y que en un momento de tu vida puedes dedicarte a esto. ¿Y por qué digo un momento de tu vida? Porque hago ahí una unión con algo que me parece también súper importante. Uno no se puede eternizar en los cargos políticos o en los cargos representativos. Y es por eso que tú tienes que hacer tu aporte y no lo puedes hacer por un par de periodos, digamos. De tal manera de que sepamos de que no es de lo que tú vives. Porque si tú vives de esto, fundamentalmente pasa entonces que te las arregla para ir saltando de un puesto a otro, de otro puesto a otro, y finalmente vas pensando en cómo lo vas a hacer para posicionarte mejor más adelante, pero no para representar bien a las personas. Y con esa crisis nosotros nos encontramos en estos últimos años también. La crisis política proviene de que efectivamente quienes elegimos para que nos representaran no terminaron haciendo ninguna pega, porque de otra forma no se entiende, y nosotros como ciudadanos también fuimos cómplices de eso, porque finalmente seguimos votando siempre por los mismos. En una cuestión, Diego, que puede tener un análisis como mucho más complejo, mucho más profundo, porque finalmente tiene que ver ya con aspectos psicológicos, sociológicos, históricos y culturales, que en algún minuto podríamos analizar, pero que van configurando que la ciudadanía se vaya acomodando en esa incomodidad. De ahí viene la cuestión de para qué vamos a hacernos problemas, de dar lo mismo por quién votemos, si total el lunes hay que salir. Hay que trabajar igual, claro, clásico. Todas esas macanas, ¿cachai? Sí, claro. A ver, espérate, que bueno, te pregunté una cosa y me contestaste como 40, entonces voy a devolverme un poco atrás, ¿ya? Dale. Porque tú dijiste que en el Chillán hicieron digamos, una especie de protesta, digamos, el alumnado por la exoneración de un profesor. Ya. ¿Qué edad tenías tú, dijiste? Séptimo básico, o sea, ¿tenías 12 años, 13 años? 12 años, sí, como a los 12 años de haber sido ese. Ya, pues, o sea, ¿por qué te lo pregunto? Porque
claro, yo vengo de una familia en el fondo en que mi familia estaba dividida políticamente, con lo cual en mi casa no se hablaba de política. O sea, yo a los 13 años me dicen exonerado, yo digo como, ¿qué? ¿Cachai? Como no hubiera ni siquiera hubiera entendido el término probablemente. Entonces, la pregunta es, ese movimiento que se hizo, o sea, ¿surgió espontáneamente de todos los alumnos? ¿Tú lo lideraste? ¿Cachai? ¿Por qué te echaron a ti? ¿Echaron a más alumnos? Mira, no lo recuerdo así como con tanta claridad, pero es probable de que haya sido yo el único. Finalmente los que tomamos a ciertas banderas de lucha terminamos pagando el pato y los costos también, cosa que no me complica, digamos, está bien. Pero a esa edad, la pregunta es, a esa edad, ¿qué te motiva a hacer eso? Porque en el fondo o sea, insisto, yo sé que tú quizás lo veis desde tu lado y te pareció natural hacerlo, digamos, pero yo lo veo desde el otro lado, desde un niño absolutamente como ignorante y despolitizado absolutamente, no se me hubiera ocurrido jamás hacer algo así. Entonces te pregunto, ¿por qué te motivaste a hacer eso? ¿Cachai? Es como, bueno, me imagino que en tu casa sí se hablaba de política, tú sabías lo que estaba pasando, ¿cachai? Sí. ¿Habías visto algo así antes? ¿Te había pasado algo de ver a un familiar, un tío, o ver situaciones de injusticia que te provocaron, ¿cachai? Como que te gatillaron decir, está bueno, puede ser, siendo un niño, porque, bueno, o sea, 13 años es muy chico para hacer algo así. Por eso te pregunto, porque es muy curioso. ¿Por qué Sí, crees sí, que reaccionaste de esa efectivamente. forma? Yo creo que, mira, yo crecí en una casa, en un hogar con mis papás, particularmente con la figura de mi papá, que es un hombre de una profunda conciencia social y con un sentido crítico permanente, que finalmente yo creo que también fue influenciando un poco en esta cosa que tú me preguntabas y acerca del por qué nace todo esto. Pero ahí nace algo que es bien importante y es que se te va creando como una especie de introyecto, es decir, esto que más que una idea, esto es que es como una convicción profunda que te obliga a mirar la realidad desde esa mirada, por decirlo de alguna manera. Y tiene que ver con el tema de la injusticia fundamentalmente. Cuando tú te conectáis con que las cosas injustas están pasando y están pasando frente a tus narices, eh, el sentido mira, podría decir que el sentido de responsabilidad, pero voy a ser bastante más honesto en el tema, voy a hablar del sentimiento de culpa que tú experimentas cuando te das cuenta que no haces nada al respecto, es finalmente lo que te termina movilizando a dar pasos en la dirección correcta. Montones de veces, Diego, ha pasado que quienes han hecho lo correcto han tenido que pagar costos altos. En el caso mío, ese fue un costo menor, podría decir yo, casi anecdótico de lo que estamos conversando hoy día. Seguramente no lo fue para ese profesor que te cuento yo que despidieron injustamente en esa oportunidad, ¿cachai? Pero que finalmente movilizó o inspiró más bien en un tiempo donde tenían que cortarte el pelito corto para ir al colegio, donde nos uniformaban a todos, ¿cachai? Había Donde que tenía cantar la estrofa, la infame estrofa, había que cantarla todos los lunes. exactamente, ¿cachai? Bueno, eso era otra cosa, pues, ¿cachai? ¿Cómo íbamos yo y varios más, ¿cachai? No De los amigos cantado, de la época. Claro, nos quedábamos en y silencio atado, y cuando atado. teníamos que hablar de nuestros valientes, no, valientes soldados, ¿cachai? Sí. Hacíamos nuestra pequeña rebelión en los pequeños gestos que nos estaban permitidos. Era una época de harto susto, de harto miedo también. Y bueno, por ejemplo, el tema de la estrofa fue la primera vez que yo constaté lo dividido que estaba Chile y además lo equitativo que era esa división. Porque lo que ocurría era que había un grupo que no cantábamos, ¿verdad? Y los otros, mientras no cantábamos o después, nos empezaban a decir como, ¡ah! Nos gritaban, no sé qué. Y después pasó lo opuesto, porque tampoco aprendimos mucho. Porque creo que de las primeras cosas que hizo Elwin fue sacar la estrofa. Entonces después era al revés, ¿cachai? Ellos cantaban la estrofa y nosotros no cantábamos la estrofa. Una pregunta chiquita con respecto a lo que habéis dicho recién. ¿Tú crees que en ese momento, cuando tú presenciaste esto de tu profe y todo, era un poco como, porque uno cuando es niño, digamos, como que a los papás los ve como referentes muy importantes, tú pensaste como, ¿qué haría mi papá en este momento? ¿O qué diría mi papá si yo no hiciera nada? ¿Cachai? Yo tengo que hacer algo. ¿Te pasó un poco, tú crees que te pasó un poco eso? ¿Puedes hablar de tu papá como un referente de alguien en tu infancia que era alguien como muy comprometido socialmente, qué sé yo? Bueno, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Mi papá también va de candidato, es candidato a concejal por Chillán. Hay que También está, invitarlo un día.
la pelea. Sí, sin duda ese programa va a estar bueno, sin duda alguna. Pero efectivamente, mira, no sé si con esos parámetros, digamos, de hacerlo claro. no lo tengo tan claro, la verdad, pero lo que sí era como que no habían otras opciones, la verdad. Yo lo veo así como de manera súper natural. Había muchas opciones, Samuel. Si hubiera estado ahí, hubiera muchas opciones que, por ejemplo, no meterse en la web, como no, te van a un atado para la casa. Sí, había opciones, te aseguro que había opciones. Las que yo vivía en ese minuto, no, o sea, no lo vivía como si fuera algo heroico, ni mucho menos. No, me imagino, sí, claro. Era como había que hacerlo, simplemente. O si no, era un pelotudo. Y otra pregunta, bueno, yo era muy pelotudo en ese tiempo. Y otra pregunta, ¿qué pasó? O sea, ¿con qué expectativa? Bueno, hay una cuestión en guión, ¿no? Que se llama, bueno, que tiene que ver con algo que se llama la progresión dramática, que cada vez algo se vuelve más difícil. Entonces, lo que plantea es que el personaje realiza una acción con una expectativa, ¿no? Pero las fuerzas antagónicas de la historia aparecen y generan una brecha entre la expectativa que él tenía y lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué expectativa tú tenías al ingresar a un partido político y cuál fue ese tipo de antagonismo? ¿Qué fue lo que te pasó adentro que te desencantaste tanto, digamos, como para salirte rápido, entiendo, ¿no? ¿Cuánto? ¿Un año, dos? No, la pasada mía por el partido político en el que estuve fue cortita. Darse cuenta finalmente de que daban lo mismo las ideas de fondo, no había mucha conciencia. Ahora quiero ser súper responsable, porque finalmente son cosas que uno observa en quienes dirigen los partidos, ¿eh? O quienes los han dirigido hasta ahora, y hablando súper responsablemente desde mi experiencia personal, porque hay gente maravillosa que son los que están en las bases de los partidos. ¿Cachai? Los militantes de a pie, como nosotros les llamábamos. Y esos tienen un formato súper diferente. Hace poco, ¿no es cierto?, yo tuve un pequeño entredicho ahí con el presidente del Partido Radical, ¿no es cierto?, de Ñuble, justamente porque las maneras mañosas que tienen de hacer las cosas es lo que va dejando un gusto amargo, y va dejando un gusto amargo no en uno, sino va dejando un gusto amargo en la propia gente que está en los partidos. Y es por eso que hoy día en mi campaña hay hartas personas que son del Partido Radical, que son del Partido Socialista, y que a pesar de que yo soy independiente y ellos tienen personas que van representando sus candidaturas, han preferido estar apoyando candidaturas que no pertenecen a su propio esquema. Y eso evidentemente es algo que casi que uno sienta responsabilidad, efectivamente. Disculpe, jefe, pero mi hijo me estaba hablando, no sé qué quería porque estoy con audífonos, así que... No se está desangrando en todo caso, no está con sangre en ninguna parte, así que estamos bien. Ya, okay. Ahora, después de esa experiencia, digamos, como media amarga, ¿no?, de los partidos, ¿tuviste un rato lejos de esto o te mantuviste cerca igual, de alguna otra forma? O sea, un rato lejos, digamos, cuando yo fui candidato a alcalde por Chillán Viejo, decidí que esos desafíos había que hacerlos desde la independencia, y renuncié al partido y me dediqué exclusivamente a hacer las cosas como independiente, y eso se ha mantenido hasta el día de hoy, absolutamente convencido de que es lo que corresponde. Así que yo creo que ahí había me he mantenido cercano, pero desde esa vereda. Y no solo. Las personas tienden a creer que ser independiente es estar solo. Y yo creo que la contingencia de este último tiempo nos ha enseñado de que los independientes somos la gran mayoría de Chile. La gran mayoría de Chile. Lo que pasaba es que estábamos descoordinados. Lo que pasaba es que estábamos desconectados. Lo que pasaba es que estábamos un poco inconscientes de lo que estaba ocurriendo. Pero ya nos dimos cuenta, tuvimos que despertar. Y como en todo, son pequeñas chispas los que hacen que la ciudadanía despierte, pero ya estamos despiertos. Y lo que no nos puede pasar es que nos volvamos a quedar dormidos. Y es por eso que los independientes tenemos que hacer un enorme trabajo de concientización. Este proceso que estamos haciendo, este programa que estamos haciendo contigo, Diego, y todos los programas y todos los actos de campaña que se pudieran hacer desde el mundo independiente, son los esfuerzos de este mundo que no está solo y que está tratando de recordarle constantemente a la ciudadanía
que los errores de ayer no se pueden cometer hoy, porque si no, no vamos a tener el Chile que soñamos para mañana. Sí, bueno, un poco tomando lo que tú decías del tema de la independencia y de lo que aguantamos, tantos años que aguantamos en el fondo, como que el poder hiciera lo que quisiese con, digamos, todos nosotros, ¿no? Me acordé de algo muy tonto en realidad, pero que creo que es interesante. Hay una película de Pixar que se llama Bichos, ¿Ya? que se trata de una colonia de hormigas, ¿no? Y esta colonia de hormigas tiene que todos los años darle una ofrenda a un grupo de cigarras, que son mucho más fuertes que ellos, porque si no, digamos, prometen matarlos, ¿no? Bueno, la película es larga obviamente, pero al final ellos no tienen ya la ofrenda, después de mucho esfuerzo de obtenerla y de tratar de conseguir, digamos, un grupo de gente que supuestamente eran como guerreros, pero que terminaban siendo como, digamos, miembros de un espectáculo, en realidad eran como guerreros de mentira. Y la solución final es súper simple y muy compleja al mismo tiempo, que es que ellas se paran delante de la cigarra y dicen, ok, si nos tratan de matar a todas, ¿cachai? No van a poder con todas. Si estamos todas juntas en esto, no van a poder. Entonces, con mi mente obviamente infantil y audiovisual, cuando yo veía para el estallido a la gente en la calle, ¿cachai? Digamos, toda la gente en la calle, yo me imaginaba un poco eso. Ahora, claro, como decís tú bien, el tema de la coordinación. ¿Cómo coordinamos? Ahí la coordinación era muy natural, porque era como, bueno, toda la calle, redes sociales para la calle, ¿no? El tema es cómo logramos esa coordinación hoy día de esa gente que no quiere que los partidos voten, que ya lo dijo, que las maquinarias obviamente los partidos se han echado a andar para que eso no sea tan así, ¿no? ¿Cómo logramos esa coordinación? Y una forma súper simple de lograr esa coordinación es votar independiente y punto. Porque uno no tiene tampoco toda la información, no tiene todas las maneras en el fondo de entender absolutamente si esa persona es la más apropiada o no. Pero insisto, o sea, dentro de un esquema sin que yo me siento más lejano de un independiente que de alguien de un partido, prefiero al más lejano. Porque por último es un libre pensador que puede cambiar de opinión, que puede tomar decisiones propias, que probablemente no vive de esto, ni va a vivir de eso, sino que en el fondo lo está haciendo por una cuestión ciudadana, ¿no? Ok. Querías, bueno, pero sigamos. Me acuerdo de otra cosa. ¿Qué pasó con esa experiencia de Chillán Viejo que te ayudó un poco a esto? Porque yo me imagino que si hubiese sido una mala experiencia, no estaría en esta de nuevo. No, o sea, obviamente, me imagino que... La experiencia de Chillán Viejo fue maravillosa, porque en Chillán Viejo nosotros tuvimos con suerte, fue una campaña que surgió, digamos, de manera muy espontánea y bien rápida. Y en 2 meses tuvimos más del 20% de los votos, considerando que el alcalde electo sacó el 30% y que era el alcalde que ya llevaba 2 periodos. Quedó ahí una tremenda... ¿El que hace así? ¿El que hace así? Quedó, el que igual que hace el mismo gesto que de tus manitos, ¿no? Hoy día lo vi en el diario. Sí. Estaba así. Paradójicamente, ¿no es cierto?, empezó a ocupar el mismo gesto de las manitos limpias. Hay otros también que lo están ocupando. Se hizo famoso el tema de las manitos. Dentro de mi ignorancia, pregunto, ¿este caballero que es alcalde de Chillán Viejo es pariente de Don Elwin o no es pariente de Don Elwin? Parece que es como un pariente, creo yo, que es pariente muy lejano. Como, oye, hay un Elwin acá, bueno, y es pariente lejano. Ponlo en la lista, si igual Elwin suena bien. ¿Y es de acá? ¿Es de acá él o no? Bueno, sí, vive acá en la zona. Chillán, no, digo, ¿era de acá antes de ser electo, vivía acá? No lo sé. No lo sé, la verdad. Probablemente no, porque está siendo diplomático. Probablemente no. Así como aquí es la cosa, ya, muy bien. ¿Dónde estamos? No, cambiamos Talca por Chillán. Ok, Chillán, vamos, Chillán. Oye, Diego, aprovechar para mandarle algunos saludos a algunos amigos que nos están escribiendo por redes sociales, ¿no es cierto? Eres tu propio Patito Fres. Exacto. Acá tenemos a Williamson Campano, que nos está escribiendo desde
desde Chillán Viejo, ¿eh? Él es candidato en Chillán Viejo a concejal, muy buen amigo que no, me tocó conocer, así que con harta energía, un saludo para él. Tenemos a Patricio Cabalín, que es un maravilloso que también siempre está ahí apoyándonos por redes sociales. Silvia Sandoval, ¿qué te puedo decir de la Silvita? Una tremenda dirigente social de Chillán Viejo también, que ha sido pero un extraordinario aporte. Sebastián Carvajal, América Quijada, Scarlett Rebolledo. Algún día les voy a contar quién es Scarlett Rebolledo y por qué ha escrito tantas veces. La mano que aprieta. Y por qué ha escrito tantas veces, sí. También aquí tenemos saludos de Scarlett Castro, María Verónica Rivera, Laverito Rivera, que también es una dirigente chillambejana, que también nos apoyó en la elección pasada, que también nosotros vamos a estar apoyando. Ella es radical y nosotros la vamos a apoyar igual porque finalmente entendemos que es un tremendo aporte para Chillán Viejo también. Un cariño enorme a Ninosca Castro también. Scarlett Rebolledo vuelve a aparecer en el time de mis redes sociales. Así que bueno, harta gente que se va sumando, digamos, a esta sintonía en este programa. Y ahí que dice, excelente instante. Ok. Entonces, estábamos hablando de esta pasada en el fondo por Chillán Viejo, que te gustó, digamos, que fue una experiencia buena, que me imagino que te impulsó a esto también, que no está tan fácil. Ahí hay una cosa que yo quiero recoger un poco de lo que decía y lo que dijiste en algún momento, que me lo comentaste, sí, con lo cual no voy a fingir que no me lo dijiste antes, pero que me parece que es importante, ¿no? Que tiene que ver con que tú no vives de esto y que para ti esto es un tema, digamos. O sea, es algo que tú estás haciendo con un cierto sacrificio personal. No, es que yo creo que es importante decirlo, porque en el fondo, o sea, suena súper mal porque yo lo sé y como que sé que es bueno que lo digas, pero ¿qué voy a hacer? Me parece bien que lo digas. No, pero ¿sabes qué? Sí está bien, está súper bien, porque finalmente yo creo que esas son cuestiones importantes. Sí, con mi familia hemos conversado, digamos, nosotros no estamos en esta cuestión porque las lucas son particularmente buenas, digamos, ni mucho menos. Y eso es importante transparentarlo también, porque eso tiene que ver también con la credibilidad que las personas puedan tener, digamos. Nosotros tenemos nuestras cosas, la gente que nos conoce ya sabe y mando un saludo, ¿no es cierto?, para nuestra consultora, para nuestro centro de atención psicológica que se llama Sentido Humano, que lleva ya un montón de años trabajando al servicio de la salud mental de todo Ñuble y ahora último de todo Chile, gracias a la pandemia que también nos ha permitido estar en varias partes de Chile por medio de las plataformas virtuales. Entonces nosotros tenemos un esquema más o menos armado con eso y la verdad es que ahí entre conversa y conversa con mis señores de repente decimos, chuta, va a ser complicado porque si te toca asumir este desafío, vamos a tener que ajustarnos en varias cosas. Bueno, son parte de los desafíos que uno está dispuesto a asumir cuando hay convicción con respecto a que se debe hacer lo correcto, digamos. Y en ese sentido, también creo que es importante que estas cosas sean, como te contaba antes, sean ciertas pasadas, ¿cachai? Los candidatos debemos hacer nuestro aporte cuando somos electos, estar el tiempo preciso para poder hacer los aportes que queremos y luego retirarnos y pasar a hacer apoyo de los que vienen, digamos. Pero esta cosa de eternización en los distintos niveles de poder es la cuestión que se produce justamente cuando la gente aprende a vivir de la política, cuando eso se transforma en tu forma de vivir. Claro, si con lo que ganáis en la política tenéis que pagar la universidad, tenéis que pagar salud, tenéis que comer, tenéis que hacer todas estas cosas, evidentemente es una pega que no queréis perder bajo ninguna posibilidad. Claro, y eso tenéis que mantener ex esposas como Pepe Out, que tenéis que mantener a varias ex esposas y varios hijos, como dijo él. Claro, una weá terrible, porque imagínate, sin 10 palos esa weá es imposible. Exactamente. Bueno, con respecto a eso que decías tú, yo me pregunto si existe la posibilidad, porque, bueno, esto en realidad parte como de otro tema, pero yo creo que es lo mismo. El otro día, a raíz de lo que pasó ¿cómo se llama?, en Panguipulli, una de las cosas que yo pensaba, que yo creo que producen todas esas, como, esos miedos casi atávicos a la ciudadanía por parte a veces de las Fuerzas Armadas o de orden, qué sé yo creo que tiene que ver con que ellos en algún momento dejan de ser ciudadanos, ¿cachai? A la
la mayoría de esas personas los reclutan muy niños, cabros chicos, 17 años, 15 a veces en las Fuerzas Armadas y de orden me refiero, y ellos los meten a unas escuelas que son como una especie de internados, ¿no? Donde empiezan a vivir como en un mundo propio, ¿cachai? Que yo creo que es lo mismo que pasa con el Congreso. Entonces, yo creo que de alguna manera cualquier institución, ¿no? Que tiene que velar por la ciudadanía, tiene que ser ciudadana, ¿cachai? O sea, los cabros no pueden estar encerrados en una escuela 4 años, tienen que estar en sus casas, tienen que estar en su barrio, tienen que estar, ¿cachai? Como en sus lugares, digamos, al igual que las personas del Congreso. O sea, a mí me parece un escándalo que hoy día el gobierno proponga que a los constituyentes nos vayan a poner un palacio en Santiago. Esa hueá es un escándalo, porque subvierte toda la esencia del proceso, primero, de que ojalá sea un proceso que represente a la región y a todas las personas, los trae como para un lado de ellos, digamos, ¿no? Y en el fondo, ¿qué onda con las familias de las personas? ¿Qué onda con los hijos de las personas? O sea, yo te encuentro súper valiente. Yo, si hubiera tenido incluso ganas de hacer esto, que no las tuve, yo a mí me dicen, no, cuando yo estoy en Chile, me dicen, no, tenéis que ir a Santiago, y yo, cagándome a Santiago. No. Y ojo, yo creo que esta cuestión no es una cuestión simplemente mal pensada o absurda. Yo creo que efectivamente es una cuestión intencionada, ¿cachai? Por lo tanto, espero que las personas que tengan que tomar esas decisiones o las personas que puedan presionarlas, eso lo modifiquen ya, porque realmente sería un desastre, creo yo. O sea, separar a todas las personas que son constituyentes de sus lugares de origen, de la vida real, digamos, de observar la vida real de sus familias. O sea, es como en estas películas donde están los jurados gringos que están encerrados en 3 meses y se empiezan a volver locos, ¿cachai? Entonces yo creo que eso no puede ser. Yo creo que ojalá en parte la discusión de la nueva constitución también tenga que ver con que las instituciones que están destinadas a proteger a los ciudadanos o a velar por los ciudadanos tienen que ser instituciones ciudadanas, que es lo que decías tú, ¿cachai? O sea, no puede ser que la gente esté 30 años en el Congreso, no puede ser, ¿cachai? Y debería haber instancias claras con respecto a la ley, obviamente, en que tú no puedes hacer carrera de eso, ¿cachai? Que todos los ciudadanos tengan la opción de decir como, güey, ¿sabéis qué? Ya, voy yo. Y borrarnos un poco de la cabeza este tema de que no, que la gente más preparada y el que sabe el teje-maneje, porque eso es justamente lo que le ha hecho daño a Chile. Que la gente está súper preparada y se sabe el teje-maneje y se acostumbra a ganar las lucas y en algún momento o sea, ya entrando al Congreso se transforman en parte del porcentaje mínimo de la población chilena que tiene muchas lucas, con lo cual la pregunta es, ¿a quién protejo? ¿A la gente que me eligió o a mi familia que ahora tiene este paraguas? ¿Cachai? Puta, a mi familia. Si normalmente uno igual, salvo ciertas personas muy preclaras y sabias, uno protege a su gente, ¿cachai? Con lo cual tiene lógica, si es que la ley les permite hacer eso, tiene toda la lógica del mundo, ¿cachai? Que lo hagan. El tema es que nosotros no podemos permitirlo, ¿cachai? Como ciudadanos que votan y que pueden generar esos cambios. No, exactamente. O sea, sí, el tema justamente tiene que ver con esas cosas a las cuales ya estamos como habituados de que tienen que ocurrir, ¿cachai? Pero justamente o sea, hoy día el desafío pasa necesariamente por hacer cuestiones extraordinarias. O sea, estamos viviendo un tiempo extraordinario, por lo tanto lo que corresponde es hacer cosas extraordinarias. Y todo esto que nos han dado como si fuera papilla molida, como si tenemos que tragar sin cuestionar nada, son las cuestiones que ya empezaron a pasar desde la revolución del 2019, que ha terminado, que va avanzando con todo este proceso que se está haciendo hoy día. Porque yo te recuerdo que hoy día hablamos de la constituyente y nos parece lo más normal del mundo, y el 80% de la ciudadanía dijo que quería asamblea constituyente, pero hace años atrás, cuando muchos pedíamos que hubiera asamblea constituyente y muchos, incluso algunos se acordarán, ponían en el voto la CC, ¿cachai?, de la convención constituyente, pensaban poco menos que eran unos locos, que querían desestabilizar el país, ¿cachai? O sea, de a poco nos van diciendo que las cosas que ellos hacen son las normales y que las cosas que ellos inventan son las habituales y que si no, eres un transgresor, un personaje raro, por lo menos. Bueno, los raros, finalmente, el punto de vista de los raros es lo que está primando hoy día y es lo que la ciudadanía está buscando. Hoy día tenemos la tremenda oportunidad de hacer un proceso en el cual, por supuesto, lo hagamos con equilibrio, pero lo hagamos con justicia. Y en ese proceso vamos a estar todos convocados. No nos podemos olvidar. Esa amnesia cultural de Chile es la que tenemos nosotros que erradicar. Si tú votaste por que hubiese una asamblea constituyente,
¿por qué ahora vaya a votar, por ejemplo, por gente que abiertamente estuvo en contra de la Asamblea Constituyente y que hoy día es candidato a ser constituyente? ¿Cachai? Esos son los incentivos que vamos a tener que ir analizando y viendo. Bueno, en este programa que ya estamos por terminarlo, ¿no es cierto? Pero que nos vamos a encontrar todas las semanas para poder ir viendo algunos temas en particular, ¿eh? Que también son importantes. Aquí hay que hablar de un montón de cosas. Hay que hablar de participación ciudadana, hay que hablar de educación, hay que hablar de salud, hay que hablar particularmente de salud mental, que es lo que nosotros, ¿no es cierto?, principalmente estamos abocados y que hoy por hoy está absolutamente dejado de lado. Hay que hablar de esto, ¿no es cierto, Diego, que nosotros conversábamos, el derecho al estar bien, el derecho a la calidad de vida. Este derecho a la calidad de vida es lo que nosotros queremos que se constituya como un eslogan de campaña también. Son las cosas importantes que tenemos que ir construyendo. Vivir bien no es una cuestión, no es una cuestión que tenga que ser privilegio de unos pocos. Vivir bien es un derecho exigible que nosotros como ciudadanos tenemos que gritar a viva voz. Bueno, un poco de lo que decía, yo creo que siempre el cambio, digamos, ¿no? O hay agentes en el fondo a los cuales les sirve que las cosas estén como estén, y lo que se explota es el miedo, ¿no? Es el miedo, digamos, a que ese cambio realmente en realidad no sea un cambio, digamos, positivo, sino que sea un cambio negativo. Pero yo creo que lo que ahí, digamos, la gente olvida es que el poder lo tiene la gente. Entonces, la eventualidad de que un cambio sea negativo o no sea tan positivo como que ellos piensen, bueno, se volverá para atrás. Pero lo quedarse en lo que estamos, ¿cachai? Bueno, yo creo que ya es insostenible, sí está claro que es insostenible. O sea, lo que pasó, digamos, en el 2019 fue fue demasiado claro que en este cascarón, ¿no?, de éxito y de números macroeconómicos estupendos y que en Chile estábamos todos súper bien, digamos, surgió la verdad, básicamente. Y surgió que en realidad estamos todos endeudados y que, claro, tenemos una tele bonita, pero tenemos que pagar las 24 cuotas, lo cual significa que no podemos renunciar a la pega donde nos tratan mal, ¿cachai? Porque necesitamos pagar todos los meses eso y no tenemos, digamos, nuestra sociedad, digamos, nuestro sistema es un sistema muy poco amigable, muy poco amable. Y que cuando una persona no tiene trabajo, básicamente se va a la B mal. O sea, como si tú no tenés pega, te vaya a la cresta. Salvo que sea una persona súper ordenada, que en el fondo esté casi, ¿cachai? Como, no sé, ahorrando cada peso, digamos, que encuentra, porque si no es imposible, ¿cachai? Entonces, yo creo que el peor miedo, digamos, que uno tiene que tener es tener miedo. Porque el miedo inmoviliza y el miedo no genera ningún cambio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer los ciudadanos es quitarnos el miedo y dejar de decir, no, es que lo que pasa es que la gente de los partidos sabe lo que está haciendo. No, filo con esa más, filo, si eso fue, si han pasado un montón de años y finalmente esos cambios nunca llegaron y pasaban cosas tan absurdas, como que, por ejemplo, la ley de divorcio estaba detenida en el Congreso porque resulta que ellos no la querían pasar cuando el 80% de la población estaba de acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas no pueden seguir pasando y tienen mucho que ver con que haya una constitución, digamos, que sea muy clara con respecto a esas reglas y que no permita, ¿no?, que la clase política se tome el poder y no lo suelte nunca más y los ciudadanos lo pierdan, digamos, y al final pierdan hasta la esperanza de poder recuperar. Así es. Oye, estoy bien ansioso Verdad. porque tú me dijiste de Pero que te voy a había poner una mis sección, anteojos para esto. que había Esto. una sección Que me quedan como final chuecos, además. Sí. que tenía que A ver ver, con esto. ¿Eh? Me voy a esto es someter a algo. tu... Sí, sométete. Esto es algo que está 2 veces robado, porque yo lo saqué de un programa que se llama Inside the Actors Studio, que básicamente era un entrevistador que hablaba con actores gringos, digamos, y le hacía preguntas de su vida, qué sé yo, y terminaba con este cuestionario. Pero a su vez, cuando él terminaba con este cuestionario, le explicaba que este cuestionario era de un periodista francés, que no voy a nombrarlo porque sería muy absurdo, digamos, con mi pésimo francés nombrarlo, que era parte de una revista de cine muy famosa en Francia y en el mundo, en realidad. ¿Ya? Entonces, un cuestionario de no sé cuántas palabras quedaron. Ya. Bueno, pero era de 10, pero al final yo lo corté un poco porque si no era demasiado largo. Y son cosas bien concretas, pero que pueden develar de alguna forma ciertas cosas más íntimas de repente de la gente. Larga mi introducción, como siempre, yo bueno, nunca puedo hablar en corto, correr más grande. Ya. La primera es, ¿cuál es tu palabra favorita?
Debo reconocer que no he pensado en la respuesta, ¿eh? Así que Ok. me pilla de sopetón. Mi palabra favorita. Uf, palabra favorita. Libertad. Parece que libertad es una palabra que siempre me ha evocado algo como de adentro. He intentado No pat incluso hasta dibujarla, ¿eh? Pero no me ha dibujar la resultado mucho. libertad. No me Sí, imagino, no, me bueno, imagino que sin patria, solo libertad, sin la parte patria, porque ahí ya sería, ahí estaríamos en otra cosa. sí, Ok. sin duda. Segundo, ¿cuál es la palabra que menos te gusta? La palabra que menos me gusta es una palabra que, pero tiene que ver con algo, con que la encuentro un poco cacofónica. No me A gusta ver, la sí, puede ser palabra, de sonido solamente. sí, no me gusta la palabra ración. Ración. Sí, no sé por qué, ¿eh? Ración. Es rara esa weá, no sé, pero no me gusta la palabra ración. Por ejemplo, cuando en el contexto ¿Cuántos de hermanos tenéis? yo y dos hermanas, digamos. Pero ¿Y les racionaban la comida o algo? ¿No? no, pero me causaba algo eso cuando, justamente en esos contextos, donde decían cada uno tiene su ración o cada uno debe comer su ración, esa cosa como de limitación que evoca la palabra ración era algo que me Ya, o sea, generaba tiene que ver con lo impacto. opuesto a la libertad, básicamente. Es como decirte cuánto tienes que comer. ¿Cachai? Es como Parece que opuesto a sí, la libertad. Yo como parece gordo que sí. adscribo, como gordo desde siempre adscribo a que no me gustó esa palabra tampoco. No es la que menos me gusta a mí, pero tampoco me gusta. Ok, esto ya tratemos de dejar ciertas cosas, digamos, fuera, porque estamos en una cosa pública. ¿Qué es lo que te ¿Ya? causa más placer? De las cosas que se pueden contar, a mí me Scarlett, no causan, comentes nada, Scarlett, no comentes nada ahora, por favor. Esto puede ser a perjudicial. mí, a mí lo que me causa mucho placer es compartir. Ok. Juntarme con los amigos, o por ejemplo cuando con la Esqui, mi señora, hacemos estos karaoke, ahora que hemos estado, digamos, encerrados, de repente acá lo que hacemos es un buen vinito, un karaoke y pasamos pero horas cantando y eso me produce un profundo placer. La Mira, familia, el dale, pegáis al compartir canto. son las cosas que más me gustan, sí. Le pegáis al canto. Ah, mira, eso no sabía. Ya. ¿Qué es lo que más te desagrada? Eso lo tengo súper claro. A ver. Me desagrada profundamente el menosprecio de algunos por otros. Por Ok. ejemplo, ocasiones como por ejemplo cuando alguien le dice, pero ¿cómo se te ocurre? Eres un ignorante. Y lo Uh-huh. dice de manera despectiva. Cuando alguien establece un eje de superioridad en cualquier escenario sobre alguien, cuando alguien hace sentir minimizado o ridiculizado a un tercero, eh, debo reconocer que genera un profundo y violento sentir que me dan ganas como de volver con la misma moneda, digamos. Y lo debo controlar. Ok. O sea, en el colegio te agarraba ya combo a cada rato defendiendo gente, me imagino, porque eso en los 80 era moneda de cambio diario, así como. Ya, ok, el No, bullying, me no, refiero al bullying. no mucho, la verdad, no O mucho, ridiculizabas a otros también. pero sí, porque esto más bien tiene que ver con las palabras. Cuando alguien trataba o hacía sentir mal a alguien, era algo que me hacía, que me violentaba, diría yo, si no es otra cosa. Sí. Ok, ¿cuál es tu grosería favorita? No, yo creo que la grosería favorita es ándate a la concha de tu madre. Muy De bien. frentón. Ándate a la concha de tu madre. Muy bien, Y, sí, es una buena grosería. y además que me hace mucho sentido, porque finalmente creo que los chilenos, de alguna forma, en todo esto que ha pasado, hemos dicho a poderes fácticos, a la clase política, bueno, al establishment, le hemos dicho váyanse a la concha de su madre. Así Pero tú que, le disculpando a agregas los presentes, ese es le mi agrega el ¿sabís qué más? Porque normal, yo por ejemplo digo, sabéis que ¿sabís qué más. más? Sí. Ándate a la concha, porque es Ándate a la una concha. cosa como de cortesía, ¿sabís qué más? Como avisándole lo que uno le va a decir. Sí, Ok. efectivamente. Le agrego eso. ¿Cuál es perdón, aparte de tu profesión, qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Si yo no hubiese sido, bueno, yo estudié varias cosas, ¿eh? Actuación, administración de empresas y periodismo, que fue lo que más hice, para quedarme con esta mi profesión de psicólogo. Sin duda,
y lo he visto en alguna oportunidad. Si no hubiese sido psicólogo, hubiese sido médico. Pero nunca pensaste estudiar medicina. En la misma línea. No, me di cuenta de que podría haber sido un buen médico cuando ya está más viejo y ya las prioridades habían cambiado, digamos. Pero si hubiese tenido la claridad en mis 20s... ¿Pero médico psiquiatra o médico? No lo sé, pero yo creo que tiene que ver bastante en cómo generáis cambios importantes en las personas de manera clara y directa, que es algo que sin duda he logrado hacer desde mi pega de psicólogo, así que también súper contento y feliz por eso. Sí. Ya no me hubiera servido tanto que hubiera sido médico, porque el tema de vestirse de médico en los carteles electorales ya es como un poco, ya basta, caballero, no se viste así. Sí. Sabemos que no trabaja como médico hace mucho tiempo. Efectivamente. Ya, y esta que es la última, y con eso después tú me imagino que darás unas palabras al cierre, como el cura Fun en su momento en Canal 13, tipo 11 de la noche. ¿Ya? Si el cielo existiese y te encontraras a Dios en la puerta, no te dejaba entrar todavía claramente por lo que dice la pregunta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Bueno, decir que creo fervientemente que el cielo existe y que Dios existe. Y que cuando eso pase, lo que me gustaría que me dijera de la manera más coloquial posible sería algo así como: bien hecho, weón. Buena, que te dijera, buena. Ok, ¿por qué la coloquialidad? ¿No quieres sentirte intimidado, aparentemente? Es como, si te dice, hijo mío, has hecho una gran labor en la tierra, ahí como que, chucha, te da. Si te dice buena, ahí se pegan como un high five y para adentro. Sí, ¿no? Además que tengo la sensación de que Dios nos hablaría de la forma que cada uno de nosotros pudiera entenderlo. Sin duda alguna, yo me conectaría más si me dice eso. Sin duda. Muy bien, muy bien. ¿Algo más, Samuelín? ¿Hay algo que hay ahí que quieras? Bueno, oye, quería aclarar algo además, para la gente, cuando estábamos hablando de que uno no vive de esto, a mí no me están pagando nada por esto, nada. Hasta el internet lo estoy poniendo yo. En los megas, no estoy poniendo yo, estoy en la casa de mi mamá, pero hasta los megas lo estoy poniendo yo. No es verdad todo esto, me pueden auditar, puede ser como, ¿cómo se llama esa cosa ciega que hacen los políticos? Que nunca es verdadero. No, pero ¿cómo se llama? Es algo ciego, fideicomiso. Pues un fideicomiso ciego, se dan cuenta que no tengo nada, pero que tampoco me están pagando por esto. Bueno, exactamente, Diego, yo quiero agradecerte este programa, este primero de varios programas que espero que hagamos y nos entretengamos en esto. Yo, como te decía, ¿no es cierto?, en el backstage de nuestro programa, esta tarea, esta misión de hacer campaña en tiempos como este, ocupado porque uno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir haciendo sus cosas, no puede ser de otra forma que no sea entretenida, ¿cachai? Tenemos que hacerlo de la manera más lúdica posible para conectar con las personas, para poder hablar también en serio. Yo sé que hoy día hemos hablado básicamente de otras cosas. El Diego ha hecho preguntas más bien personales que tienen la intención, digamos, de conectar un poco con la gente que no me conoce y que pueda conocerme un poquito más. Pero vamos a ir hablando también de las otras cosas que hay que abordar. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, de cómo funciona una constitución, vamos a hablar de cuáles son las cosas que se necesita reformar urgentemente, vamos a hablar acerca de cuáles son los alcances que los cambios constitucionales pueden tener efectivamente y cuáles son vendidas de pomás, ¿no? De gente que dice que va a cambiar el hoyo del moro cuando efectivamente por medio de los cambios de la constitución no es posible hacerlo, digamos. Nosotros queremos hablar en serio y para hablar en serio primero tenemos que reírnos un poco. Para eso está el Diego acá, que le va poniendo frescura a todo este tema. Evidentemente lo hace desde el más puro afecto y amor y convicción con respecto a que podemos tener un Chile mejor, y eso lo hace súper valorable. Así que agradecer a la audiencia del día. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir compartiendo, vamos a tener más invitados para ir compartiendo también. Y vamos a ir... Saludos. Saludos. Así que mi viejo amigo. Ya. Un abrazo grande y muchas gracias por este
por este contacto y nos veremos el próximo jueves entonces. Así es. Bueno, nos veremos en realidad como en 10 minutos más, pero digamos a la gente que a ellos los vamos a ver el próximo jueves. Exactamente. Ya. Muchas gracias a todos los que han estado conectados y nos estamos viendo prontito. Bye, bye.